Eduardo Irigoyen García, 4 años de la invasión rusa, la guerra sigue y no han doblegado a los ucranianos. No los han doblegado y vamos a hablar ampliamente de eso. Cuando me enteré que había una fuerte colonia ucraniana en México no, perdón, en Gijón, me propuse ponerme en contacto con ellos y tenía yo un proyecto bien bonito de entrevistas y de seguimiento de su experiencia en España que igual les resultaba extrañísima, ¿no? Pero les voy a poner esto porque no lo quise poner en los vídeos porque no quiero que se piense o que se crea que estoy fingiendo que estoy hablando en nombre de ellos, que no lo estoy. Pero existe esta asociación de ucranianos en Gijón, se llama Credo, Credo Gijón, Credo son los ucranianos en España en general, y es credo.es, su sitio web si los quieren conocer, la Asociación de Ucranianos de Gijón. Bueno, como toda la gente, como todos los exiliados ucranianos, el 24, hace 2 días, el martes 24, hicieron una serie de actividades que habían anunciado y yo los estuve acompañando. Entonces las actividades eran las siguientes, eran en la mañana, y afortunadamente hubo un día maravilloso, estando en pleno invierno como estamos, pero un día muy agradable, hijo del cambio climático por desgracia. En la playa de San Lorenzo, que es la playa de esta ciudad, se estuvieron dibujando drones Shahid, los drones con los que Vladimir Putin ataca al son de 500 drones diarios las instalaciones de energía de los ucranianos y las casas de los ucranianos. El otro día había una fotografía que era impresionante, pues un edificio de apartamentos, de pisos, como dicen en España, de departamentos, y el penúltimo estaba destruido. A los de arriba no les pasó nada, a los de abajo tampoco les pasó nada, porque el dron Shahid 136 que entró en esa casa y mató a un padre, a una madre y a 2 niños, solo puede hacer esa destrucción. Está directamente orientado a matar familias. No puede tirar todo el edificio porque no tiene la suficiente potencia. Pero son un símbolo de lo que está sufriendo el pueblo ucraniano. Los Shahid los diseñó y fabricó primero Irán y le vendió miles a Vladimir Putin a 200,000 euros cada uno. Es decir, Putin estaba dispuesto a pagar 200,000 euros para matar a una familia ucraniana. Háblenme a mí de lógica de la guerra, nunca la entenderé. 200,000 euros para matar a una familia ucraniana. Irán les ayudó a poner sus propias instalaciones de producción, obviamente los diseños van mejorándose, y actualmente Rusia los produce ya a solo 70,000 euros. O sea que hoy matar a una familia de ucranianos inocentes, civiles, lo ha reducido en más del 60% Vladimir Putin. Entonces yo estuve con ellos y los invito a ver hice 3 pequeños vídeos y se los voy a poner. Empezamos con este. En invierno se deja llevar los perros a la playa aquí en Gijón, entonces por eso los tenemos.
Bueno, pues esto fue lo primero que se hizo el día martes, y como parte de eso también conversé con una de las personas que están a cargo de la asociación que decíamos, la Asociación de Ucranianos en Gijón, Credo Gijón, y el resto de la actividad, por cierto, a lo largo del Paseo del Muro, que es el que bordea la playa de esta ciudad, lo que habían hecho fue poner esas cintas amarilla y azul, que son los colores de la bandera ucraniana, a lo largo de todo el Paseo del Muro, y los letreros de libertad para los rehenes del Kremlin, ¿no? Entonces estuve hablando con una compañera de esta organización. Sabemos más o menos más de 500 están apuntados en Gijón, pero en Asturias 2.300 así, por registrados. En general han venido las mujeres con los niños, pocas familias enteras han venido, pero al principio costaba muchísimo y peor para los niños, este estrés de bombardeo, de ruido que han pasado, de susto, ha sido complicado adaptarse al silencio, a esta tranquilidad que llevamos aquí. Pero ya estaban también tratando los psicólogos, estaban también ayudando a nuestras chicas que tenían también conocimiento, algo de psicología, y ahora están mejor, ya pasan 4 años y como son los chicos tan aprendedores y están adaptándose muy bien, y gracias al pueblo de Gijón por ayuda, porque ha ayudado muchísimo a esta adaptación, a muchas familias que han recogido nuestros seres queridos y nuestros parientes, nuestros patriotas y nuestros de nuestro país. Yo creo que sí, al principio ha sido muchísimo. Hemos notado por todos sitios, por la ropa, por productos de alimentación, por apoyo, por entregar las mantas y todo. Después ya como ha sido más ayuda de gobierno, entonces no notamos tanto de pueblo, notamos apoyo de los españoles, pero notamos también ayuda de España muy grande. Sí, es tamaño real que tiene, porque cada vez están modernizando y hacen otro modelo, pero más o menos que cae encima de nuestra tierra, hemos dibujado de tamaño real. Y por el día, por ejemplo, casi cada día, puede llegar hasta 200, 300 shaheeds bombardeando nuestra tierra, parte este, oeste, centro. Sí, para población civil, también para infraestructura energética, también está dañando mucho para vías de ferrocarril, también están dañando. Ya sabemos que han matado muchos civiles, exacto no sabemos cuánto, pero por los datos que estaba buscando yo, los niños están como han matado por 4 años de la guerra, son casi 800 o puede ser que más. Los niños, solo los niños y adultos. Hay familias enteras en los pueblos como calle Raqueta o calle Dron. He conocido también una familia de 9 personas que han matado. Un padre con 8 hijos, pasado este año. No sabemos. Es complicado negociar con Putin porque quiere coger este territorio ucraniano y como tiene mucha potencia militar, ya sabemos que no es igual como Ucrania, tan chiquitita, está resistiendo, y es cosa de la política también. Pueblo notamos que de momento no vemos nada bueno. Yo creo que no bastante está moviéndose Europa, porque Ucrania está defendiendo a Europa, no solo a parte de Ucrania, a Europa también. Yo paso dolor por mis familiares, porque tengo 2 familiares desaparecidos que estaban en la fila luchando
defendiendo mi patria. Y uno se llama Alexander, otro Valery. Y uno lleva 8 meses desaparecido, otro 6 meses desaparecido. Y esto más cercano que vivo yo, porque estoy hablando con mis primas, estoy viendo lo que pasa, cómo lloran, como esta tristeza, esta pérdida de madre y una esperanza. Puede ser que es vivo o no sabemos, porque como no tenemos datos de la muerte, estamos esperando las noticias hasta hoy. Bueno, pues esto es una de las personas que creo que al ver que son personas reales, ¿no? Al ver que no son números, al ver que son sobre todo mujeres aquí en Gijón, como lo pudimos ver además en la actividad que hubo en la noche, cuyos maridos o esposas, novios, novias, hermanos, hermanas, padres, madres, porque hay mujeres en el frente de batalla, están luchando, y algunos están desaparecidos como los parientes de Alina, a quien no conocía yo, debo aclarar. Me acerqué y dije, ¿con quién puedo hablar? Conmigo, vale. Se dimensiona más lo que es la barbarie que se está sufriendo. Yo me acuerdo mucho cuando empezó la invasión, que hubo gente que dijo que algunos éramos solidarios con Ucrania porque eran blancos. Los que hemos sido solidarios con el pueblo sirio, con el pueblo palestino, con el pueblo sudanés, con el pueblo somalí, con el pueblo vietnamita, con todos los pueblos de América Latina, sobre todo en los momentos más oscuros del subcontinente, pues no me sonaba, me sonaba como una agresión muy barata, ¿no? O sea, ¿crees que mis solidaridades van por el color de la piel? Luego entendí que no. Es que hay muchos entre esos que se niegan a solidarizarse con los ucranianos porque son blancos y los únicos que merecen solidaridad son quienes no lo son, lo cual tampoco me parece razonable ni aceptable. Vamos a seguir con el último video que hice en la noche, con el apoyo del gobierno, con apoyo del gobierno del Principado, que es socialista, y con el apoyo del gobierno de esta ciudad, que es fascista, o bueno, lo más cercano a la ultraderecha que se pueda, que gobiernan con un señor de Vox que se salió de Vox, pero nos sigue teniendo allí. Se hizo una marcha por todo el Paseo del Muro, se apagaron las luces y la marcha fue con linternas. Yo grabé un parte de la marcha, llegaron al ayuntamiento, se encendió el ayuntamiento y allí tuvieron una pequeña actividad donde se tocó el himno ucraniano, se hizo un minuto de silencio por los caídos en estos 4 años de invasión imperialista, brutal, depredadora, buitresca, injustificada, criminal de Vladimir Putin. Y luego hicieron una cosa que la van a ver ustedes, que es, decían, la gente es la clave, la gente es la llave, y que todo el mundo trae en su bolsillo llaves, menos aquellos que no tienen casa ya. Y entonces hicieron sonar las llaves para después cantar también una canción. Es un acto muy breve que yo resumí lo más que pude y que con el que termino pues mi recorrido este día con estos alrededor de 500 ucranianos que están refugiados aquí en mi pequeña ciudad.
La marcha fue en silencio, salvo por el sonido de la sirena antiaérea que tuvieron durante toda la marcha. Por favor, guardemos un minuto de silencio por todas las víctimas de esta guerra. Оголошую хвилину мовчання за всіх загиблих воїнів України та невинних жертв війни. Es imposible determinar el número total de afectados debido a los combates y la ocupación temporal de parte del territorio ucraniano. Según UNICEF, más de 2,5 millones de niños seguimos desplazados, de los cuales casi 2 millones vivimos como refugiados fuera de Ucrania. Una llamada para liberar a los prisioneros de guerra, a los civiles detenidos ilegalmente, a los presos políticos para devolver a los niños ucranianos deportados. Las llaves son un símbolo sencillo que representa tanto la libertad como el hogar. Todo el mundo las lleva en el bolsillo, excepto aquellos que están cautivos. Pedimos al mundo que escuche a Ucrania y no deje solo a su pueblo valiente frente al agresor. Yo me puse malo, pero bueno, creo que es lógico, ¿no? Que me pusiera yo malo. La primera vez, lo he comentado, la primera vez que yo me acerqué a un enfrentamiento bélico fue otro enfrentamiento en Europa, el sitio de Sarajevo. El sitio de Sarajevo fue la primera ocasión en la que hubo contacto por internet con la gente que estaba sufriendo el brutal sitio de los nazis serbios en Sarajevo, ¿no? Generalmente todos albano-kosovares que, siendo musulmanes, eran objeto de una limpieza étnica. Hay que recordar que cuando la OTAN atacó a las fuerzas de Milosevic, estaba salvándole la vida a musulmanes, porque los albano-kosovares mayoritariamente musulmanes. Y si es cierto que hubo tiros, que hubo cacería de gente en aquel paso peculiar que había en Sarajevo, alguno más tendrá que ir a la cárcel para toda su vida. Pero unos franceses tenían acceso a líneas telefónicas y un módem telefónico que subía y bajaba mensajes durante unos minutos en la mañana y en la noche. Se hacían paquetes de mensajes, no era algo constante como Twitter o como correo electrónico, sino es como si juntaras todos tus correos electrónicos y los bajas de golpe y luego todas tus respuestas las mandas de golpe. Y así logramos, bueno, yo no hice nada más que participar, así se logró que no estuviera totalmente aislado Sarajevo. Ucrania no está totalmente aislada, salvo por la presión de la propaganda rusa, que tiene aquí en España gente potentísima como Gisberto, como el Coronel Baños, de quienes ya hemos hablado aquí. La indolencia de una parte de la izquierda que sigue creyendo que como Putin es anti-yanqui se le puede permitir todo. Y por lo tanto lo que eligen es atrocidades que quieren apoyar y atrocidades que no apoyan, pero son partidarios de atrocidades, ¿no? Y lo lamento mucho como hombre de izquierda que soy. Y una vergüenza por parte de cierta derecha, que por otro lado tiene sus compromisos incluso económicos con Vladimir Putin, que sabemos que ha financiado a Le Pen y que hay
indicios de que ha financiado a Abascal. Entonces, pues, de pronto, como decía sobre Asturias Pedro Garfias y luego lo cantó Víctor Manuel, sola en mitad de la tierra, estuvo Asturias en algún momento dado durante la Guerra Civil Española, y la idea es que no esté sola en mitad de la tierra. Ucrania, hablen con quienes haya que hablar, con la gente que oyen que les dice que los ucranianos son nazis, que no lo son, que Putin es buena gente, que no lo es, que Putin tiene derechos sobre ciertos territorios porque allá hay gente que habla su idioma, con lo cual, pues, por ejemplo, México perdería San Miguel Allende, por decir algo, hay demasiados que hablan inglés, o Puerto Vallarta, que son estupideces nazis de tengo derecho a los Sudetes porque hay gente que habla alemán en una zona de Checoslovaquia y la quiero para mí, que es lo que hizo precisamente Adolf Hitler. Recuérdenles todo eso, y a mí me queda solo decirles mis mejores deseos, los apoyaré en lo que pueda. Slava Ukraini.